Bueno, egun on guztioi, buenos días y perdonad el retraso. Bueno, pues hoy la verdad es que tengo, como decía aquel, una noticia muy buena para dar. El Consejo de Diputados de esta semana ha aprobado una inversión de 750.000 euros en Pasaia para abordar unas obras, yo creo que importantes ya, de regeneración de espacios públicos, como es la ampliación del paseo peatonal hasta Ondartxo. Es el paseo de Pasai San Pedro que hasta ahora llega hasta el Club de Remo y que ahora con esta inversión se trata de que continúe hasta la factoría Albaola. Son cerca de 600 metros de paseo peatonal marítimo que va a posibilitar pues recuperar ese espacio que hasta ahora no está bien acondicionado y recuperarlo, como decía, para zona de paseo. Se acometerán pues todas las infraestructuras necesarias, se colocarán bancos, mobiliario urbano y posibilitará un nuevo espacio peatonal marítimo para el disfrute no solo de la ciudadanía de Pasaia y de Pasaia Aldea, sino también para los cientos de visitantes que afortunadamente están llegando todos los días a la factoría Albaola. Yo creo que es un atractivo más que se añade a la propia factoría, al recurso cultural y turístico que está siendo ya, si no me equivoco, el segundo más visitado de Guipúzcoa, y supone un nuevo impulso a las obras de regeneración de Pasaia que estamos abordando, como sabéis, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, en colaboración con los ayuntamientos de la comarca, con la autoridad portuaria y con el Gobierno vasco. Seguimos trabajando paso a paso, día a día, para mejorar la calidad del entorno urbano del puerto de Pasaia Aldea y también vamos a acometer en esta inversión una mejora de la rampa de acceso a la lámina de agua que hay desde la plaza, en este caso de Pasai Donibane, que es muy utilizada por la ciudadanía y también ahora por los visitantes, que se encuentra en un estado muy precario y que también con estas inversiones vamos a abordar. Las obras comenzarán el próximo mes, las ejecutará el Ayuntamiento de Pasaia y tienen una duración prevista de 6 meses, con lo cual van a poder ser abordadas a lo largo del invierno y de la primavera para ya inaugurar, para que ya la gente pueda transitar por este nuevo paseo peatonal marítimo de Pasaia, pues yo creo que para finales de primavera, comienzos de verano. Como decía, poco a poco se están viendo ya mejoras. Se está viendo que la apuesta y el compromiso político de esta Diputación Foral de Guipúzcoa en favor de la regeneración integral de Pasaia se está ya concretando en obras, se está concretando en mejoras y se está concretando en inversiones. En 2 años y medio de legislatura llevamos más de 6 millones de euros invertidos en la estrategia comarcal de Pasaia Aldea, con obras de mejora de espacios urbanos, de equipamientos, de movilidad, de bidegorris, tanto en Pasaia como en Lezo, en Errentería, en Oiarzun, en la zona de Alza, que también corresponde geográficamente a la bahía de Pasaia Aldea, en políticas activas de empleo con Oarsoaldea, y antes de finalizar el año
confiamos en que también vamos a poder aprobar definitivamente la modificación del plan especial del puerto, con lo cual estamos empeñados, estamos comprometidos con la regeneración integral de Pasaialdea, y el año 2018 y el 19 serán los años importantes de inicio de obras, de excavadoras, de trabajos. Bueno, de hecho ya han comenzado, porque la conexión peatonal entre la estación del metro de Intxaurrondo de Herrera y Trincherpe ya está siendo abordada por el gobierno vasco, y como decía, se han hecho muchas obras ya en esa estrategia comarcal, y esta de la ampliación del paseo peatonal hasta Ondartxo va a ser una obra también, yo creo que muy apreciada por la ciudadanía de Pasaialdea y por todos los visitantes. Eta, bueno, gaur egun oso pozgarria da, beste egun pozgarri bat Pasaialdeko biziberritze proiektuan, ze, bueno, hilabete barru beste obra batzuk hasiko dira, oso obra garrantzitsuak eta importanteak, Ondartxoraino, Albaolaraino, pasealeku, oinezkoen pasealekuaren obrak hasiko direlako. Aldundiak inbertsio potentea egingo du obra hauek ahalbidetzeko, 6 hilabeteko luzapena izango dute, eta Pasaiako udalak egingo ditu. Era berean, azaroan hasiko diren obren artean, Pasai Donibaneko plazatik uretara jaisten den arrapalaren konponketa ere sartuta dago. Guztira 350, bueno, ez zait ateratzen, bueno, utziko dugu. Eta beste berri ona ere eman nahi nuke, pixkanaka ari gea biziberritze integralaren plana onartzeko lanakin, eta uste dugu urtea bukatu baino lehen portuko plan berezia onartuko dela behin-behineko. Horrek esan nahi du 2018an eta 2019an obra garrantzitsuak ere hasiko direla, eta jendeak guregan daukan konfidantza ikusiko du gure konpromisoak betetzen ditugula, diputazio bezala, eta Pasaialdeko biziberritze prozesua abian eta abiadura handia hartuko duela 2018an eta 2019an. Behin eta berriro ere eskertu beharra dago egiten ari garen guzti hau, erakundeen arteko lankidetzari esker dala, bai Eusko Jaurlaritza, bai Portuko agintaritza, eta Pasaialdeko udale guztien laguntzarekin egina dago, eta bidea pixkanaka aurrera goaz bidean. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración. Sí, cuando has comentado lo del inicio de obras de la modificación del plan especial de regeneración de Pasaialdea, que comenzará a verse ya en el año 2018, que arrancarán ya esas obras más físicas, ¿qué es lo primero que vamos a poder ver, o lo que se va a notar primero? ¿Cuáles son un poco esas prioridades en este inicio, en este arranque de obras? Bueno, lo que desde la Diputación Foral de Guipúzcoa estamos
trabajando en ese plan especial es la construcción del parking del Hospitalillo y del centro de envejecimiento, el centro de innovación para el envejecimiento, que estamos estudiando ubicar también en esa parcela del Hospitalillo. Estamos con los trabajos previos de análisis de contaminación de suelos para después descontaminarlos, con los trabajos previos de anteproyectos de construcción, de estudio de necesidades, de aparcamiento. Todo lo que estamos pudiendo avanzar lo estamos haciendo para, una vez aprobado definitivamente esa modificación del plan especial, adelantar lo más posible y que esas obras del parking del Hospitalillo puedan comenzar, bueno, pues a lo largo de 2018. Serán ya bastante entrado porque tiene que llevar su proceso de anteproyecto, proyecto de ejecución, pero bueno, el inicio de esa remodelación importante empezará a partir de la aprobación definitiva, con lo cual empezará a lo largo de 2018 y fundamentalmente del 19. Los proyectos que engloba el plan especial, además del parking del Hospitalillo, de ese centro de referencia, también hay nuevos pabellones que necesitan las empresas usuarias del puerto, que corresponden a la autoridad portuaria, que también los va a construir. Las obras de la lonja, de culminación de la lonja y de la cubierta y la urbanización también se podrán acometer, y siempre lo hemos dicho desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, y a mí no me habrán oído una cosa contraria: las obras no se van a finalizar en esta legislatura, van a comenzar en esta legislatura, pero es un plan ambicioso, es un plan complicado de tramitar, pero que estamos acometiendo paso a paso, y como les digo, la aprobación, que esperemos definitiva, sea antes de finalizar el año. A partir de ahí es el pistoletazo de salida para iniciar ya las tramitaciones administrativas necesarias para comenzar las obras, y las primeras serán el parking del Hospitalillo y ese centro de referencia. ¿Y eso que será un parking público, un parque soterrado, de pago? ¿En qué zona está en concreto? ¿Que es en Trincherpe exactamente? ¿O? Justo donde están ahora los coches aparcados, en Trincherpe, en la zona del puerto, que están allí de mala manera aparcados esos coches, eso se transformará en una gran plaza pública y el parking será subterráneo, ahí en esa zona, en esa parcela. Entonces, bueno, estamos estudiando también con ese estudio de necesidades de aparcamiento y de dimensionamiento de ese parking, bueno, también en qué régimen se va a explotar ese parking, si va a ser de concesión, si tendrá que haber plazas para residentes, también, bueno, pues todo eso lo estamos también analizando. ¿Alguna pregunta más? Sí, las canalizaciones. Ahora, si conocéis, el paseo está habilitado como tal hasta el club de remo. Después, desde el club de remo a Albaola es un camino que no está ni asfaltado, no tiene ni cunetas, no tiene ni bancos, no tiene la electrificación, pues está de aquella manera, y se trata de acondicionarlo como un paseo marítimo, como un paseo de borde. Entonces se soterrarán, pues eso, las conducciones, las canalizaciones, bueno, las infraestructuras básicas. Se construirá un murete de protección también, y bueno, se colocarán pues mobiliario urbano, bancos, farolas, para acondicionarlo ya hasta la entrada de la factoría Albaola, que ahora pues realmente no está acondicionada ni cumple muchos requisitos, ¿no?
seguridad y de accesibilidad, bueno, o los cumple de aquella manera, con lo cual yo creo que se dignifica y se pone a disposición de la ciudadanía un nuevo espacio importante, peatonal y marítimo, que va a hacer mucho más atractivo, yo creo, a Pasai San Pedro. Bai, mila esker.